Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie ¿Quién soy en Cristo? Con nuestro estudio número 8. Ya llevamos con el día de hoy, si Dios nos lo permite, el número 8. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a comprender. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por este estudio que vamos a llevar a cabo. Te pedimos, Señor bendito, que nos guíes, que nos ayudes a comprender esta identidad en nosotros, que es identidad en ti, en Cristo. Solamente tú nos puedes dar esa identidad, esa parte tan maravillosa de parte tuya. Ayúdanos a comprenderla. Aparta de nosotros toda distracción, cansancio, malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar prestos y atentos a tu preciosa palabra. Todo conforme a tu preciosa voluntad, y lo oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que comenzamos nuevamente este estudio número 8. Ya esperemos concluir en esta ocasión, si no, posteriormente haremos un último video, pero la idea es que concluyamos el día de hoy con esto. Vamos a ver unos temas muy interesantes, del cual un punto va a ser muy importante que estemos muy atentos, con los ojos muy abiertos, con la mente muy abierta y nuestros sentidos muy alertas, porque va a ser un tema muy interesante. Pasando el punto número 30 de quién soy en Cristo. Cristo mismo mora en mí. Es una declaración muy impactante de que Cristo mismo mora en mí, mora en cada uno de nosotros que lo hemos recibido y aceptado como nuestro Señor y Salvador. Acompáñenme a ver el pasaje en Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el verso 26 al 27. Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este punto de que Cristo mismo mora en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí vemos una declaración tan directa y tan impactante. Inclusive estamos leyendo al principio que dice el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Quiere decir que en ese momento ya se iba a revelar un misterio del cual anteriormente no era visto por nadie, no lo había percibido ni llevado a cabo ninguna parte. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo de que el mismo Espíritu y Cristo que mora en nosotros concluyó a partir de la obra maravillosa que hizo nuestro Dios de venir, bajar al mundo, a la tierra, y todo el proceso que llevó a cabo aquí, todo el ministerio que estuvo realizando nuestro Señor Jesucristo, y la obra de redención que nos hizo a nosotros libres a través de Él pagar la condenación en la cruz del Calvario, derramar su sangre por el perdón de pecados y la reconciliación de nosotros para con su Padre, para con Dios, y posteriormente resucitar al tercer día y ascender y estar a la diestra del Padre. Es todo eso en contexto englobado, de tal forma que es una obra maravillosa, de la cual ahora está diciendo del misterio que ya se va a revelar en esos momentos a las personas.
porque ya Cristo hizo la obra. Y sabemos que a través del Espíritu Santo tenemos comunión con Dios. Por eso está diciendo que es el misterio. ¿Por qué? Porque anteriormente no se conocía, estaba oculto, no tenían esa información que ahora, a partir de ese momento, se da a conocer y ahora está escrito en la palabra de Dios y está diciéndolo que en ese momento era un misterio que se iba a dar a conocer, de tal forma que dice que era el misterio desde antes. Dice, porque ahora ha sido manifestado a sus santos. Está diciendo, en ese momento, ahora, en ese momento ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos. Y vemos que el término santo quiere decir apartado y escogido para Dios. Eso es el término real de los santos. Por eso dice, ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos. A todos aquellos que aceptaron, creyeron en espíritu, en verdad, de veras, en el corazón, y lo confesaron de que Cristo es su Señor y Salvador, y fueron sellados por el Espíritu Santo para poder ser santos, apartados para Dios. Todo es en contexto de lo que hemos visto en esta serie que hemos llevado a cabo. Vimos también el punto número 15, que está muy de la mano con esto que estamos leyendo, que el punto 15 se llamó que ¿quiénes somos en Cristo? Que somos templo del Espíritu, somos templo nosotros, y esto va aunado con esto. ¿Y qué dice? Manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios quiso darles la explicación, como quien dice, las partes que está dando nuestro Señor a nosotros, de que Él, siendo el mismo Dios, nos está dejando la información para que nosotros podamos tener acceso a ella y podamos ver en este caso, en esta actualidad, tener toda la palabra de Dios y ver todo en contexto. ¿Y qué está diciendo? Las riquezas de la gloria de este misterio. Ahora empieza lo interesante, dice, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Desde aquí, por eso comenté desde el principio que tenemos que tener los ojos bien abiertos, la mente bien dispuesta para ver esta parte. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Aquí en contexto, en ese momento, todos sabemos que en esa época solamente eran los judíos y el pueblo de Dios de los que podían recibir la salvación, de que podían estar con Dios en contacto, porque ellos ya estaban siendo el pueblo de Dios durante siglos y siglos y siglos. Y obviamente a la hora de que se pasa la palabra de los gentiles, quiere decir que los gentiles no eran los judíos, no era el pueblo de Israel, no pertenecían al pueblo de Dios. En este caso, técnicamente es como si fueran dos partes: el pueblo de Dios, los judíos, Israel y todas las demás personas. Eso es en contexto para entender el término de los gentiles. Pero aquí está diciendo claramente que es un misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Quiere decir que también la gracia y la salvación pasa también a los gentiles. Es una parte de que ahí en esos momentos también se generó mucho conflicto, de que solamente creían que el Mesías y la salvación era exclusivamente para los judíos. Y en este caso estamos viendo que es también para todos los gentiles, para toda la humanidad. Por eso lo vemos desde el verso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice todo aquel.
Ahí ya no está diciendo todos los judíos, todo el pueblo de Israel. Ahí está diciendo todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Por eso es el misterio a los gentiles. Y aquí ya va más adelantado, porque ahí en esta parte ya Cristo hizo la obra, ya Cristo ascendió al Padre y ya envió al Consolador que dijo nuestro Señor Jesucristo, que iba a enviar un Consolador, el Espíritu. Lo iba a enviar para que morara en todos y cada uno de vosotros. ¿De quiénes? De sus santos, de los creyentes. No sobre todas las personas, sino de los santos apartados, de lo que vimos también en este estudio, de los que son hechos hijos de Dios. A ellos, a todas estas personas que lo han aceptado y recibido como su Señor y Salvador, son los que está morando Cristo en vosotros, en todas las personas. Ahora, ¿cómo lo estamos viendo en esta parte de que está morando en vosotros? Lo vimos en el punto 15, para mencionarlo. Fue en Primera de Corintios 3:16 y también en el mismo Primera de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 19. Ahí es donde está escrito más sobre que somos el templo del Espíritu. Ahora, viendo esto que mora en nosotros, vamos a reforzarlo con el pasaje de Efesios. Acompáñenme a Efesios. Está 2 libros atrás. Efesios capítulo 3, versos 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 3, versos 5 al 6, para reforzar esta parte. Dice lo siguiente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí nuevamente estamos reforzando que está volviendo a comentar misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Nuevamente volvemos a ver el soporte de que anteriormente no se dio a conocer y por eso era un misterio. Ahora, ¿qué dice? Conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Esa palabra revelado, hago un paréntesis en esta parte del estudio. La revelación que se llevó a cabo en la Escritura ya quedó concluida. Ya no existe ninguna más revelación. Ya ahora es iluminación, entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya todo lo que Dios nos quería hablar o nos quería decir a través de su palabra, ya está todo escrito. No le falta nada ni le sobra nada. Por eso vimos en el último verso de la Biblia también que nos dice que todo ya está concluido, ya está sellado, ya está, dice que no se agregue, ni se añade, ni se quite cosas a esta profecía, a la palabra de Dios. Ya todo ya está revelado, ya no existen ahora en esta actualidad. Por eso hago este paréntesis. ¿Por qué? Porque en esta actualidad hay muchos infiltrados, hay muchos ministros que están de parte del enemigo, que empiezan a mencionarle a las iglesias de que, tengo una revelación, Dios me reveló esto, Dios me habló y Dios me dijo esto y me reveló. Ahora la pregunta es, como si a Dios se le hubiera olvidado darnos a conocer algo. Ya todo está escrito, ya Dios nos dijo absolutamente todo lo que nos tenía que decir. Ya no hay más revelación, ya todo está concluido. Es cierto, Dios habla a través de la palabra, Dios habla y nos ilumina y nos da el entendimiento para que nosotros podamos comprender y avanzar más en su palabra. Por eso es la iluminación, no revelación. Eso
es para que quede muy claro en esta parte. ¿Y qué dice? Ya continuando, cierro el paréntesis de esta parte. Continuando, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que son coherederos, miembros del mismo cuerpo. También en esta serie de estudios vimos que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos? Somos una parte del cuerpo de Cristo. Y aquí está diciendo específicamente que los gentiles también forman parte y también son coherederos de la promesa de Dios. También son parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Y aquí está diciendo participantes de la promesa. ¿Y por qué pueden llegar a hacer eso? Por medio del Evangelio, por medio de lo que se comparte a través de las Escrituras. Todo lo que es de la palabra de Dios, todo lo que se comparte es esto, por medio de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, de todo lo que nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya con esto podemos ver que este punto, ¿quién soy en Cristo? Punto 30, ¿quién soy en Cristo? Cristo mismo mora en mí, en ti y en cada una de las personas que ha aceptado el regalo maravilloso de la salvación. De a de veras, ahora sí, como se dice, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Dios sabe los corazones de cada quien y sabe si cada una de las personas lo ha aceptado en espíritu y en verdad. Porque cada persona puede jugar a la religión, cada persona puede estar diciendo, sí, yo sí creo en Dios y voy a la iglesia, me congrego y hago mis cosas, tengo mis palomitas y nada más como religiosidad, como si nada más estuviera jugando prácticamente con Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Dios sabe todas las cosas a detalle. Punto número 31. ¿Quién soy en Cristo? Soy escogido de Dios, santo y amado. Y eso vamos a verlo en Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses capítulo 3, verso 12. Nos dice lo siguiente, de que somos escogidos de Dios, santos y amados. Colosenses 3:12 dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí estamos viendo claramente esta parte, vestíos. De entrada de que estamos viendo esto de vestíos, quiere decir que nosotros debemos de tomar ciertas acciones, ciertas actitudes, cierta parte. Ejemplo, para que quede un poco más claro, si vas y participas en una carrera atlética, obviamente, ¿cómo te vas a vestir? Te vas a vestir con tus tenis, ropa ligera, vas a tratar de estar lo más cómodo que se pueda para poder desempeñar bien la carrera atlética. Difícilmente sería que te vistieras para una carrera atlética con traje y zapatos y estés todo con tu saco acalorado y hagas una carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros. Y viceversa, si vas a un ambiente, una empresa donde es de que van formalmente con traje, corbata y todo, y vas y te pones una vestimenta deportiva como para ir a correr, tiene que ser acorde a donde vas a participar, a lo que vas a hacer o donde te vas a presentar. Simplemente la vestimenta acorde a lo que vas a desempeñar. Y debe ser coherente tu vestimenta con lo que haces. Y aquí está hablando de esto de también vestíos, que te vistas. Dice, pues, ¿cómo qué te vas a vestir? Como escogido de Dios,
santos y amados. Nuevamente vemos cómo va la correlación. Vístete pensando en tu mente, te levantas en la mañana pensando en tu mente, primeramente, gracias Dios por un nuevo día. Gracias Dios porque puedo comenzar nuevamente. Recordar los versos, recordar las promesas, recordar lo que nos dice la Biblia. ¿Qué dice? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nueva oportunidad de que vuelvas a empezar y le eches ganas y puedas hacer lo mejor que puedas para ser agradable a los ojos de Dios. No por imposición, sino porque realmente tú deseas ser agradable a Dios por todo el contexto que hemos visto de lo que ha pasado, por toda la obra maravillosa. Que te caiga el 20, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. La obra que hizo de reconciliarnos con Dios, de darnos la vida, la esperanza. Simplemente ya nos perdonó el juicio y la condenación que nosotros debíamos de llevar. Ahora hemos visto muchas promesas. Él va a enderezar la vereda, Él nos cuida, está atento a nosotros, nos da la vida eterna, vamos a estar con Él, vamos a verlo cara a cara. Hay tantas cosas, ¿cómo no estar agradecidos? Por eso dice claramente aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, apartados para Él, apartados para su gloria, apartados para reflejar el carácter de Cristo en nosotros, reflejar su amor, su misericordia, su compasión, lo que Él nos ha enseñado a través del ejemplo que vino a estar aquí en la tierra. Ejemplo nos ha dado el mismo Señor Jesucristo. Hasta un ejemplo muy profundo que le lavó los pies a los discípulos. Y ahí mismo les dijo, no lo comprenden lo que estoy haciendo ahora, pero lo comprenderán después, que yo siendo el Señor he lavado los pies. Así deben de servir a las personas. Hay tanta información en contexto que si profundizamos nos llevamos horas y horas y horas y horas. Y esto es a grandes rasgos. ¿Cómo debemos de estar con nuestra mentalidad? Como santos, escogidos, amados. Amados por Dios. Y ahora, las características de la vestimenta lo podría llamar. ¿Por qué? Porque como lo vemos en la vestimenta, que son los tenis, que es el short, la playera cómoda, de cierto tipo, a lo mejor gorra, tus implementos, si llevas tu música, tu celular, si llevas algún dulce de miel para el trayecto, o tu agua, o lo que sea que cargues para la carrera, son los aditamentos para poder desempeñar bien una carrera atlética. En este caso es vestidos, y vamos a ver las partes, como dice, primero, de entrañable misericordia. Primero está diciendo de entrañable, que sea genuino, que sea desde el fondo de tu ser, de tus entrañas, de entrañable, ¿qué? Misericordia. ¿Y qué quiere decir la misericordia? Dios nos ha dado mucho ejemplo de la misericordia. La misericordia, tener compasión con las personas, tener empatía con las personas, amar a las personas. Hemos visto cómo nosotros, lamentablemente en este mundo de pecado, lo que casi normalmente nuestra carne nos lleva a hacer es ser faltos de misericordia. Lo primero que la carne nos lleva a hacer es señalar, criticar y juzgar a las personas. Es lo primero, porque la carne reacciona luego a juzgar, a señalar. Recordemos el ejemplo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo con la mujer que la llevaron ante los pies, que le dijeron que la habían cachado en pleno adulterio y que la ley mandaba apedrear a tales mujeres. ¿Y qué pasó en ese momento? Hay que recordar muy bien los ejemplos y todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? El que realmente podía en ese momento juzgar, condenar y señalar, no lo hizo. Y sin en cambio, ¿qué sí señaló? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y a través de esos momentos de sus conciencias, se fueron apartando.
Porque nadie está libre de pecado. Todos nosotros, día con día, de una u otra forma, traemos el pecado. Inclusive no tanto con acciones, hasta con nuestros pensamientos. Ya con nuestros pensamientos también ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, estamos en la carne, estamos viviendo en este mundo de pecado. ¿Y qué debemos de hacer? Tener una comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo. Meditar en las Escrituras, orar sin cesar. Aquí hay tantas enseñanzas, tantas instrucciones para poder llevar el día a día. ¿Y qué pasa en ese contexto? Nuestro Señor le mostró la misericordia, le mostró la empatía, no la condenó, no la juzgó. ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No hay ninguno, Señor. ¿Y qué le dice? Ni yo te condeno. El mismo que la podía condenar, no la condenó. El que tenía la autoridad para condenarla, no la condenó. Pero ¿qué le dijo? Ojo y mucha atención, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Te arrepientes, pides perdón, ve y no peques más. Ponte a cuentas con Dios. Él lo sabe, Él ya sabe lo que cometiste. No hay necesidad de estarlo ocultando. Es confesarlo, decírselo, expresárselo. Y Él ya lo sabe. Y Él te va a decir la misma palabra. Y misericordia tiene y te perdona. Que dice, ve y no peques más. Ya no lo hagas. Empieza a renovar tu entendimiento, empieza a renovar tu mente, empieza a dejar tu antigua naturaleza para que seas agradable a los ojos de Dios y seas más semejante a Cristo en esta carrera de la vida, en esta carrera larga que llevamos por delante hacia la meta del llamamiento que es en Cristo Jesús. La siguiente parte de esta que dice benignidad, prácticamente humildad, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Qué significa esto de benignidad? Ser amable, ser gentil. Eso es ser benigno, simplemente hacer las cosas amablemente. Lo que se te pida o lo que hagas, hacerlo amablemente. Hay un versículo en esta parte que es como que dice, hay que hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo vas a hacer las cosas para el Señor? Pues de la mejor manera. No lo vas a hacer de mala gana o al aventón. ¿Por qué? Porque estás viendo o teniendo en mente que es para el Señor. Es una forma de ser, de tener esa parte de benignidad. ¿Qué dice la otra parte? De humildad. La humildad es una capacidad que nosotros debemos de desarrollar día con día, momento tras momento. Ser humildes no quiere decir que en el contexto como lo tienen actualmente de que ser humilde es que tengas pocos recursos, que no malgastes, que vivas al día a día y que no tengas para comprarte cosas. No es eso la humildad. La humildad está distorsionada. ¿Por qué? Porque inclusive no está Dios peleado con las riquezas, sino de dónde está el rey Salomón, que fue el más rico de todos. Dios no está peleado con las riquezas. Por eso el término humildad no se refiere en contexto al económico. Humildad es de corazón, de la persona, cómo actúa con las personas. Sea que tenga menos o tenga mucho, ser humilde con la persona, de que todos valemos, todos somos, en un principio todos somos criaturas de Dios. Dios creó a cada una de las personas. Somos su creación de Dios. Y a la hora de
de pasar, de dejar de ser humilde, en este caso como tener altivez o soberbia, de creernos más que cualquier otra persona, ahí estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque si toda la creación de Dios Él la hizo, ¿quiénes somos nosotros para ser más o sentirnos más que alguien? Ahora, ojo, puede parecer rebuscado esto de que es como que tanta vuelta de que hay que la humildad, esto, lo otro. En pocas palabras, para aterrizar esto, Dios ha permitido que a lo mejor las personas tengan esa facultad de administrar más recursos. Dios les da esa oportunidad por su misericordia. ¿Por qué? Porque viven día con día. Todos sabemos que estamos expuestos a un accidente y que la vida pende de un hilo, puede acabar de un momento a otro. Ahora sí, como se dice, si traes tantas riquezas y pierdes tu vida, las riquezas se quedan aquí, no te van a seguir. Si administras más, es porque Dios lo ha permitido. Eso es el contexto para que veamos que lo que tenemos es por la gracia y misericordia de Dios, porque nos permite simplemente un día más de vida. Como sea que generes las riquezas, bien habidas o mal habidas, ya depende de cada persona. Pero a final de cuentas, de aquí en este mundo vamos de paso. Ya lo hemos visto en este estudio, somos peregrinos, vamos de paso. Y al ser peregrinos y estar aquí, solamente somos administradores de los recursos que hay aquí. ¿Y a quién le pertenecen todos los recursos? A nuestro Dios. Por eso tenemos que tener parte de esta humildad y podemos desarrollar más esta parte de la humildad. Pero en pocas palabras es estar consciente de que lo que tenemos, si nos vamos a ver en contexto, todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. ¿Cómo nos vamos a jactar que es de nosotros o que somos alguien por sí mismos nosotros, o nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia de creer que por nuestra propia fuerza y nuestra propia cuenta lo hemos hecho? Sí, claro que nos esforzamos, sí, claro que estudiamos y buscamos todo eso, pero ¿quién permite todo eso? ¿Quién permite que puedas desarrollarte? ¿Quién permite que estés día con día? Es nuestro Dios. Por eso tenemos que ser humildes. Es una capacidad de ser humildes. ¿Qué dice? De mansedumbre. La mansedumbre, ser suave, no ser agresivo, ser servicial. Por eso es importante esto, la mansedumbre. Y también, ¿qué dice? De paciencia. Y casi está listado el último porque es una de las cosas más complicadas que llevamos a cabo, la paciencia, porque es complicado. Últimamente ya estamos siendo más impacientes, ya todo lo queremos al instante, ya todo queremos que se resuelva de un momento a otro. La tecnología ha hecho que todo se vuelva tan acelerado que genera más impaciencia. Y lo vemos inclusive, digamos, en tiempo a lo mejor, no sé, 50 años atrás o 30 años atrás, cómo se pagaban los servicios. Tenías que ir hasta las dependencias y hacer fila y pagar. Ahora, ¿qué pasa? Desde la aplicación de tu teléfono, buscas el servicio, pagar y ya está. Listo. Ya concluyó. ¿Qué pasaba anteriormente en la televisión? Los capítulos o lo que pasaba en la televisión, a lo mejor era un capítulo por semana. Y no te pierdas la siguiente semana el capítulo y esto y lo otro. ¿Y ahora qué pasa? Con las plataformas, las series, ahí está la temporada, 16 capítulos y te los avientas uno tras otro, tras otro. Y te quedas hasta tarde para terminar todo rápido, rápido, rápido. Igual lo mismo antes, cómo era la comida, la agricultura, cómo tenían que ver los alimentos. Y ahora qué pasa, igual lo mismo, desde tu aplicación, quiero comer, voy a ver qué hay de paquetes y que me lo traigan hasta la puerta y pago un porcentaje y ya tengo mi comida hasta la casa.
rápido, sin buscarlo, sin cocinar, sin hacer muchas cosas. Lo mismo para el estudio. Antes que eran las bibliotecas, los libros, estudiar y todo. Ahora ya más entras, abres la página, ya en internet, Google, y agarras, consultas y ahí está, y te aparece la información. Y ahora todavía mucho más, ahora hasta la inteligencia artificial, desarrollan esta investigación y ponme los parámetros y esto, ya ahí está la información. Ya sin investigar, sin buscar, sin esforzarse. Y ya inclusive hasta cuando se ve muy robotizado en cierta forma cómo está el texto, ya hasta también están generando plataformas de que ese texto, humanízalo, pon ciertos errores para que no se vea que es texto de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para volver a copiar y pegar, para que no se den cuenta que lo bajé todo desde la inteligencia artificial. Ya todo muy rápido, ya no hay nada de paciencia para nada. Para la familia, para las finanzas, para la salud, para todo. Ya la paciencia está siendo algo muy crítico en estos tiempos. Por eso dice, vestíos, nuevamente lo vuelvo a leer, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Por eso es muy importante. ¿Quién somos en Cristo? Somos escogidos de Dios, santos y amados, que tenemos que vestirnos día con día. Todos los días te vistes para salir a tu actividad. Te vistes para donde vas a participar. Asimismo, tener en mente que te tienes que vestir de estas características. Punto número 33 de quién soy en Cristo. Soy en Cristo que he recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos alguien que hemos recibido muy grandes y preciosas promesas de parte de nuestro Dios. ¿Y eso dónde lo podemos soportar y ver? Acompáñenme en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, que nos dice lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean aquí cómo está diciendo esta parte de que hemos recibido grandísimas promesas y que somos participantes de la naturaleza que hay aquí. Y hay muchas promesas ya. Hace unos momentos estamos viendo muchas de las promesas, la salvación, la redención, el perdón de pecados, la vida eterna. Hay tantas cosas que nos va a enderezar nuestra vida, nuestras veredas. Hay tantas promesas que ver, que somos participantes. Aquí está hablando en dos contextos, algo de las promesas y luego también, antes de terminar de esto, que dice, habiendo huido, apartándonos de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. Vamos a ver la primera parte. Esto está dividido en dos partes, las promesas y la concupiscencia. Las promesas de Dios puede ser, por ejemplo, salvación y vida eterna, lo que estamos viendo. Nada más voy a mencionar los versículos para que los tengan en contexto. No los vamos a leer por el tiempo que es corto, pero es la salvación y la vida eterna, que está en Juan 3:16 y Romanos 10:9. Hay más versículos, pero nada más voy a mencionar dos en este contexto. ¿Qué otra promesa? Protección y seguridad. ¿Dónde encontramos eso? Salmo 91 e Isaías 41:10. Tenemos la promesa de la provisión, que lo encontramos en Filipenses 4:19, Mateo 6:33.
¿Qué otra promesa? De sanidad y restauración. ¿Dónde encontramos algo de eso? En Jeremías capítulo 30, verso 17 y en Salmo 103, verso 3. ¿Qué otra promesa? De amor y misericordia. ¿Dónde encontramos? En Jeremías capítulo 31, verso 3 y en Romanos 8, capítulo 8, verso 38. Estamos viendo esas partes de las promesas y hay mucho más promesas. Hay cientos de promesas en estas escrituras. En esta que yo lo llamo un manual de la vida. Porque aquí, de hecho, inclusive la misma palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una lámpara que te alumbra para que puedas ver y no tropieces, para que puedas alumbrar en la oscuridad. Estamos en un mundo lleno de oscuridad. ¿Qué dice? Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Vemos 4 características. ¿Para qué nos sirve? Como una herramienta muy, muy poderosa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Es una parte muy, muy importante. Y aquí estamos viendo tantas promesas. Ahora también estamos viendo lo que es la concupiscencia. ¿Y qué quiere decir eso en esa parte? Es la naturaleza pecaminosa de nuestra carne. ¿Y dónde encontramos esa parte? Acompáñenme ahora a Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Vamos a ver qué nos dice acerca de la concupiscencia. Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Vamos a ver una parte de eso. Que dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vean cómo estamos viendo esas partes, cómo están los dos polos opuestos totalmente. Lo que es estar en la vida y comunión diaria con Dios y lo que es estar en la carne, viviendo en la carne. Es ver cómo está todo, es diametralmente opuesto. Por eso estamos viendo esta serie muy importante, que hemos recibido nosotros grandes cosas, grandes promesas, y que ya no participemos, que huyamos, que nos apartemos de eso, que dejemos esa vieja naturaleza de las concupiscencias. Y aquí hay una gran lista. Y podemos encajar en varias partes de aquí, y es que no somos perfectos, pero sí tenemos que ir santificándonos progresivamente. Tenemos que ir cambiando y dejando nuestra vieja naturaleza para dejar esto. Porque, por ejemplo, nosotros ya tenemos mucha ira, tenemos muchas contiendas, tenemos enemistades. No necesariamente lo más crítico que está aquí mencionando, pero sí tenemos pleitos, enemistades, tenemos celos. Todo eso todavía viene en nuestra carne y todavía reaccionamos en nuestra carne con eso. Pero es ir avanzando, ir dejando esa parte. Por eso es muy importante que veamos nuestra identidad, que nosotros ya estamos en otra posición, ya no debemos de estar practicando el pecado, ya debemos de estar en otra sintonía, en otro estado, en otra situación mental, emocional, física, espiritual. Debemos de estar ya en otro punto, en otra parte, nosotros.
Ahora vamos a pasar al punto número 33. Este sí es para estar muy atentos y mucho ojo con esto. ¿Qué nos dice? ¿Quién somos en Cristo? Seremos como Cristo cuando Él regrese. Vamos a ser como Cristo cuando Él regrese. Todos nosotros sabemos o tenemos entendido que Cristo va a regresar nuevamente. Va a regresar por segunda vez. Ya vino una vez para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, reconciliarnos, redimirnos y estar con el Señor. Y va a venir una segunda vez, ya no como cordero, sino como león. Ya va a venir en serio nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver tres versos que vamos a reforzar esta parte. ¿Cómo vamos a ser semejantes o seremos como Cristo cuando Él regrese? Acompáñenme a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Primer carta de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Que nos dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vean esta declaración tan importante, que es un amor que nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Eso lo vimos en esta serie de que quienes somos en Cristo, somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios. Les recomiendo puedan ver ese estudio de que profundizamos para ver de dónde salimos de que somos hijos de Dios, porque todos son criaturas de Dios y hay un proceso para ser hecho hijo de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que lo aceptan y lo reciben como su Señor y Salvador y nacen de nuevo son aquellos que son hechos hijos de Dios. Todo eso está en ese estudio, pero ya nos está diciendo aquí hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. ¿Qué quiere decir? El mundo te empieza a rechazar porque actúas diferente en contra de la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente ya está enfocada en lo eterno, ya no está enfocada en lo terrenal. Por eso es que podemos tener ciertas situaciones opuestas de tal forma que ya no nos afanamos por las cosas del mundo. Ya estamos viendo de manera diferente lo que realmente tiene un valor. Ejemplo, ¿qué pasa con las personas? Ten una carrera, gana dinero, ten tu patrimonio, tu casa, tu hogar, tu carro y sea una persona importante, influyente, etcétera, etcétera. No es que esté mal eso, pero el enfoque está totalmente desviado a las cosas materiales. De que solamente teniendo todo eso son alguien en la vida, porque si eres alguien es porque tienes tal, o vistes tal, o tienes esta economía, O sea, quiere decir que su enfoque está en eso. ¿Y qué pasa por las otras personas que están refugiadas y en manos de Dios? Ya la esperanza la tienen en Dios, la confianza la tienen en Dios, la fortaleza la tienen en Dios. No que se hagan a un lado. Ojo, cada quien tiene que esforzarse. Por eso la Biblia es muy clara, que dice lo siguiente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El que esté de ocioso, que tampoco coma. La Biblia es muy clara, por eso es un manual y unas instrucciones muy claras y precisas. Quiere decir que si lo hagas, pero que no te afanes. No te afanes por las cosas.
¿Qué dice el verso que vimos hace un momento, que no lo leímos, que es el de Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios, que dice primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué quiere decir? Que buscas a Dios y Él te va a guiar y te va a darle dirección para que puedas estar bien en tu casa, en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tus papás, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en tu economía, o sea, en todo. Él te va a guiar. Es buscar a Dios. Y empezamos a no afanarnos por conseguir, es que tengo que trabajar en eso, o voy a buscar tal carrera para que gane más dinero, para que pueda tener mis cosas, dejando a Dios a un lado. Es buscar la dirección y la guía de Dios, y que Dios sea el que nos coloque donde debamos de estar, conforme a su voluntad, para seguir su camino que Él nos dé. Todo esto es en contexto, y podemos sacar más cosas de esto. Por eso la palabra de Dios es tan compleja, tan amplia, tan rica en sabiduría, en enseñanza, en todo. En todo es la palabra de Dios. Por eso dice que no nos conocen, porque ya nuestra mente es totalmente diferente a las personas. Ya empezamos a ver la relación más en la familia. Por eso hasta la misma Biblia lo dice. Mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de provisiones y que esté en contiendas. Es mejor eso, estar en paz, estar en la armonía con tu familia, con tus seres queridos, que tengas un banquete, que tengas todo. ¿Y qué pasa? Muchas de las familias tienen su banquete, tienen todo y terminan peleándose, terminan con celos, con contiendas, con iras, con malas prácticas y haciendo otras cosas. Y ahí están las cosas, que es lo que se busca. Es mejor la comunión, el amor, la armonía, la paz, la tranquilidad. Hay tantas cosas que aprender de la Biblia. ¿Y qué dice? Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya es una afirmación, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, vamos a todavía hacer algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Aquí todavía puede quedar un poquito medio confuso. ¿Por qué? Porque ¿cómo le vamos a ver? Tenemos que ser semejantes, tenemos que estar en similitud de cuerpo con Él para que podamos estar con Él. Vamos a ver a continuación. Acompáñenme ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 50. Esto sí es un poco más profundo, por eso sí es muy importante tener muy abierta la mente, mucha atención, mucho ojo con esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 50 al 53. Nos dice lo siguiente, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, ¿a quién le está hablando? A todos los hijos de Dios. Que dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. De aquí estamos viendo algo muy claro, que nos está diciendo que la carne, este cuerpo que tenemos y esta sangre, que están contaminadas con la corrupción, con este mundo contaminado, que dice no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción, esto no puede heredar como tal, este cuerpo físico no puede heredar la incorrupción, porque tenemos la corrupción en nuestro cuerpo, se enferma, se deteriora, está con los achaques, con ciertas situaciones, es un cuerpo corruptible. Continuamos, verso 51, y aquí os digo, y ahí va, otro misterio en ese momento, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí vemos que dice, que podemos decir, no entiendo, no sé qué quiere decir, porque dice, un misterio,
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando de otro tipo de dormir, no de que vayas y te acuestes y ya duermas y al día siguiente te despiertas. Está hablando de otro tipo de dormir, del alma, del cuerpo, de descansar. En ejemplo, como cuando fue con Lázaro, cuando estaba él apartado, que le dijeron a él que Lázaro había muerto y todo, y que le dijo Jesús, vamos a ver allá, que hasta tardó más tiempo, vamos a ver allá para despertar a Lázaro, porque duerme. Inclusive hasta sus discípulos dijeron, si duerme va a sanar. ¿Y qué les dijo Jesús? No, él ya ha muerto, pero vamos y lo voy a resucitar. Ahí vemos en contexto para ver esa parte de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Todo eso está en la historia para que vean en contexto cómo se fue desarrollando esa parte para cuando fue la resurrección de Lázaro. También llevamos en este estudio, aquí en este canal, también llevamos un evento de tal parte de todo el proceso que fue de nuestro Señor Jesucristo hasta cuando fue la crucifixión, la resurrección, la última cena, la entrada triunfal a Jerusalén, todos los eventos que fueron conllevando, y también de lo que fue la muerte de Lázaro, la resurrección más bien, de Lázaro, cómo la habló. Y ahí puede ser en contexto, por eso es ir viendo más en contexto, porque si nos clavamos a desarrollar todo esto, nos vamos a llevar mucho tiempo, pero el fin es para que veamos esta parte. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aquí viene parte de la respuesta para que podamos entender, que dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y que dice, ojo, dice, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Aquí está diciendo una parte, que en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados en ese momento, de que va hilado, de que no podemos entrar al reino de los cielos en este cuerpo corruptible, tiene que ser transformado a un cuerpo incorruptible. Ya estamos viendo más así para tener más entendimiento. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí estamos viendo cómo va a haber un evento próximo a cumplirse que dice que los muertos resucitarán para ser llevados con el Señor, y todos aquellos que estén en ese momento, cuando pase ese evento, que estén vivos, van a ser transformados. Todos aquellos que somos hijos de Dios vamos a ser transformados para estar con el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a reforzarlo con otro pasaje. Acompáñeme a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17. Nos dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. Nos dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? Subrayen esto, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Subrayen eso, en las nubes y en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos claramente, ya nos abre el panorama y el entendimiento de cómo va hilado esto, de cómo es que vamos a ser, quienes somos en Cristo, vamos a ser semejantes como Cristo cuando Él regrese. Y aquí ya estamos viendo en contexto cómo es que vamos a ser semejantes a Él, vamos a ser transformados. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó al tercer día, ya no tenía el mismo cuerpo que estaba aquí en la tierra. Ya era un cuerpo incorruptible, ya era el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo va a pasar en ese evento.
de la resurrección de los muertos, que van a resucitar y nosotros vamos a ser transformados si llega a acontecer ese evento. ¿Y por qué aclaro esto de que subrayen que en las nubes y en el aire? ¿Por qué? Porque sabemos que va a venir nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida y va a poner los pies sobre la tierra. Pero en este evento no pone los pies sobre la tierra. Por eso dice la Biblia muy claramente que dice que los que seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Aquí está claramente la escritura, que en las nubes y en el aire. En la segunda venida, sí desciende Jesucristo y baja y pone los pies en la tierra, sobre el monte. Y está en ese pasaje y lo vamos a desarrollar en otros estudios, donde ya está la segunda venida. En este es el famoso llamado rapto de la iglesia, de donde vamos a ser sacados. Todo esto sale en contexto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser en Cristo, vamos a ser semejantes a Él, vamos a ser transformados, y por eso es que se desencadenó todos estos versículos para soportar de dónde sale que vamos a ser transformados y ser semejantes como Él. Por eso es todo esto, y es para poner mucha atención, porque esto ya es un poquito más profundo de la palabra de Dios, porque estamos hablando y estamos viendo que está diciendo que son misterios, que son cosas que estaban ocultas y que han sido reveladas para que las podamos comprender a su debido tiempo, conforme Dios nos los vaya iluminando, porque la revelación, nuevamente lo reitero, la revelación ya está hecha, ya está concluida, ya todo está aquí escrito, ya no hay más revelaciones. Cualquiera que diga, tuve una nueva revelación o algo nuevo de esto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es aquí la revelación. Tiene una iluminación o entendimiento, si acaso lo tendrá, pero todo tiene que ser filtrado conforme a las escrituras. Cualquier cosa que se diga hay que filtrarlo con las escrituras, que sea coherente lo que dice con lo que está aquí, los eventos que hacen con lo que pasó aquí. Buscar la guía y la dirección de Dios. Y por último punto, que es el punto número 34, y para cerrar, es: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por su gracia, por Él, por el regalo, somos lo que somos. Por Él y para Él. La gloria, la honra y todo el poder es para nuestro Dios, para nuestro Señor. Toda la alabanza, todo es para Él. Por eso es, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y con esto concluimos esta serie de quién soy en Cristo. Y esta serie nos va a servir, aunque ya la hayamos escuchado, aunque ya la hayamos visto, nos va a servir para reforzar nuestra identidad en Cristo, porque día con día tenemos las batallas, día con día estamos en constante guerra espiritual. Por eso también están los estudios, guerra espiritual, 3 estudios que llevamos a cabo, la armadura, cómo equiparte, vestirte para afrontar esa guerra espiritual en 2 estudios. Por eso es muy importante ver esos estudios y estos estudios de quién soy en Cristo, para reforzar y estarnos alimentando y fortaleciendo de nuestra identidad en Cristo. Así que vamos a cerrar con una oración y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por tu infinito amor, tu infinita gracia, tu infinita misericordia. Gracias por esta serie de estudios, Señor bendito, porque nos han ayudado a comprender la identidad que tenemos en ti. Y nadie nos puede arrebatar esa identidad, porque tú nos las has dado. Al nosotros ser hechos hijos tuyos, tenemos esa identidad. Ya nos las has imputado a nosotros, ya nos las has asignado a nosotros. Y debemos de creerlo, porque tú eres el Dios y lo que dices se hace y se cumple. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Todos los eventos
se han cumplido al pie de la letra, y lo que falta por concluir se cumplirá también al pie de la letra. Todo lo que dices y lo que hemos visto es tu palabra, lo que dices en la identidad de nosotros. Ayúdanos a reforzarlo y que el enemigo no pueda penetrar por ese flanco, que no pueda atravesar, porque nosotros debamos estar firmes en esta identidad que es en Cristo. Así que te damos tantas gracias, Señor, por tanta riqueza, tanta información, tanta instrucción, tanta guía, todo conforme a tu preciosa voluntad, orándolo siempre en el nombre, que es sobre todo nombre, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo hemos visto en este último punto, que pronto vendrá por todos nosotros, en su bendito nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.